Hola amigos, ¿cómo están? Mis amigos de YouTube, un día más con Dan Abogados. Hoy vamos a seguir viendo los medios de control. ¿Esto qué quiere decir? De todas aquellas decisiones que emite la administración, es decir, de derecho contencioso administrativo. La pérdida de investidura está contemplada en el artículo 143 del CEPACA. Vamos a ver qué caducidad tiene cuando se termine el periodo del cargo. ¿Qué requisito de procedibilidad tiene? Bueno, acá vemos en el cuadro que la pérdida de investidura no tiene ningún requisito de procedibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para poder demandar ante esta acción de pérdida de investidura no me requiere la ley alguna conciliación. ¿Qué efectos de la sentencia tiene? Interpartes, es decir, afecta a las partes. ¿Y qué finalidad tiene? Pues para que un funcionario pierda la investidura por sus acciones mal realizadas. Pero entonces, ¿qué es la pérdida de investidura? Pues la pérdida de investidura, primero, puede ser a solicitud de la mesa directiva, de la cámara correspondiente o de cualquier ciudadano, por las causas establecidas en la Constitución, lo que se estipula en la ley. Para demandar que se pierda aquella investidura de aquel funcionario, ya sea un diputado, ya sea un concejal o un edil, es para que pierda esa investidura como funcionario público y se encuentra contemplado en el código de CEPACA. Entonces también tenemos que dirigirnos a la Constitución, que nos habla que es un proceso disciplinario, por eso se dice pérdida de investidura. De una vez se va a realizar o se va a iniciar un proceso disciplinario debido a su actuación, a la conducta de aquel funcionario. Y se da mayormente cuando son congresistas, son miembros de corporaciones judiciales, y es allí donde recae la pérdida de investidura. ¿Quién es el legitimado para iniciar la pérdida de investidura? Cualquier ciudadano, o como lo decíamos, la mesa directiva. También se da en esta pérdida de investidura lo que son las inhabilidades o incompatibilidades. Es lo que se menciona. Y por si no lo sabían, las inhabilidades son aquellas prohibiciones para acceder a un cargo público que impide así realizarlo. Y las incompatibilidades debe ser más que incompatible con otro cargo. Si estoy ejerciendo un cargo y soy incompatible para otro cargo. ¿Y cuáles son aquellas inhabilidades? Pues cuando no puede tomar posesión por una indebida destinación, o el tráfico de influencias, o una violación a la campaña. Bueno, cualquiera que sean las inhabilidades, pero de eso se trata la pérdida de investidura. Es con el fin de aquella conducta realizada por aquel funcionario público pierda la investidura por aquella conducta. Eso es lo que quiere decir la pérdida de investidura. Ahora vamos a ver la protección de los derechos o intereses colectivos. ¿En qué artículo se encuentra contemplado? Pues en el artículo 144 del CEPACA. Vemos que no tiene caducidad, es decir, no tiene un término para poder demandar. Y el requisito de procedibilidad nos habla de que cuando se dé la reclamación o la solicitud a la autoridad. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder demandar con la protección de los derechos e interés colectivo, primero debe haber una reclamación o una solicitud. Oye, administración, está pasando esto. Debe haber una solicitud antes de demandar. Es decir, yo no puedo demandar directamente sin haber avisado a la entidad alguna reclamación. ¿Qué efectos de la sentencia tiene? Erga omnes, es decir, afecta de manera general, nos afecta a todos. ¿Y qué finalidad tiene? Pues hacer cesar el peligro, la amenaza o el agravio. Entonces, esta protección de los derechos o intereses colectivos, primero, pues como ya lo hemos visto, el requisito principal es la reclamación. Segundo, no tiene caducidad. Y tercero, lo puede hacer cualquier persona. ¿Para qué? ¿Para qué se realiza este medio? Pues para evitar que el daño contingente o para hacer cesar el peligro, ya sea una amenaza o una vulneración o algo que esté pasando de manera grave. Y también se puede dar cuando se quieran restituir las cosas a su estado anterior. Para eso es que se da la protección de los derechos colectivos. Y también pues hablamos de forma general de una definición como cuando se da la vulneración de aquellos derechos o de aquellos intereses
ya sean colectivos, que provengan de una entidad pública, que podrá demandarse sin protección exclusiva cuando la conducta sea vulnerable a un acto admitido o un contrato, pero que sea de la administración. No se está discutiendo la legalidad de aquello, sino de las actuaciones jurídicas necesarias que está realizando aquel funcionario. Esa función pública debe afectar los derechos colectivos, porque si no, no se podría realizar aquel medio de control a causa de una actividad pública o ya sea una actividad privada. De eso es lo que se trata la protección de los derechos o intereses colectivos. Pero ahora vamos a ver lo que es la reparación a los perjuicios causados a un grupo de personas, que se encuentra contemplado en el artículo 145 del CEPACA. Pero ¿qué nos habla? Primero, caducidad. Tiene dos caducidades. La primera, 2 años, cuando sea o un hecho, o una actuación, o una omisión. Y cuando sea de un acto administrativo, son 4 meses. ¿Qué requisito de procedibilidad tiene? Sí, claro, sí tiene conciliación. Es decir, para poder realizar esta demanda de reparación, se debe primero adquirir una conciliación, es decir, agotar este medio de requisito de procedibilidad. ¿Qué efectos de la sentencia tiene? Interpartes, es decir, solamente afecta a las partes intervenientes en este proceso. ¿Y qué finalidad tiene? Pues reparar los perjuicios ocasionados a un grupo de personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero, debe ser afectaciones individuales a un grupo de personas, es decir, lo puede hacer cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan unas condiciones uniformes respecto de una misma que se originó los perjuicios ocasionados en los términos preceptuados por la norma especial. Entonces, esto es lo que quiere decir, primero, que tiene un fin indemnizatorio. Segundo, que tiene que ser la misma causa, es decir, en una vía pública lo que pasó fue que se afectó algo en la vía y eso ocasionó daños a las casas que quedan cerca de la vía pública. Entonces tienen una misma causa y debe tener un fin indemnizatorio. Las condiciones uniformes, es decir, que todos deben ser propietarios y como ya lo hemos visto, tienen una caducidad. De eso es lo que se trata, la reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas.